pues siempre es un tema que es muy importante, súper delicado y del que se habla poco en realidad. Aquí saben ya que a mí me gusta mucho sacar estos temas, me parece que es muy importante, que tenemos que hablarlo mucho. Y además hay poca información al respecto y está escondida a veces, porque la primera queja es que, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que nos da las denuncias sobre los delitos de mayor impacto en el país, en los casos de violencia sexual no los tiene desglosados por menores de edad y por mayores de edad. O sea, eso es impresionante porque no sabemos, tampoco los desglosa por sexo porque da por hecho que el 90%, más del 90% de víctimas son mujeres, pero no viene desglosado por edades y eso me parece muy grave porque normalmente también, por ejemplo, hablando de periodistas, no tienen acceso a esta información, no hay ese detalle de esa información. Se repiten mucho a veces cifras que no tienen un origen claro, como de que México es el primer lugar a nivel mundial según la OCDE. Spoiler, no hay ningún informe de la OCDE que diga eso, lo he buscado hasta el cansancio, o algunas otras cifras sobre los casos y en realidad hay pocas fuentes de información. Pero entonces me encontré, bueno, gracias también a una organización que se dedica a esto, vi que sí hay una fuente muy clara de información, que es la Secretaría de Salud registra personas que atiende en lesiones, su base de datos se llama de lesiones, y pone el tipo de violencia por el que llegaron, y entre ellas está la violencia sexual. Entonces, puede que no sea algo muy grave, puede que, porque a veces, de hecho, solamente es como que la persona acude por, a lo mejor, a una consulta más de sentirse mal, ¿sabes? O redireccionada por otra institución, por el mismo Ministerio Público o por una organización de ayuda a personas que sufren este tipo de situaciones, pero entonces registra en todos los casos, o bueno, por lo menos de los que sí nos enteramos, que llegó alguien que vivió, que tiene una lesión y que fue por una agresión sexual. Y bueno, pues entonces me puse, y lo bueno es que eso se puede desglosar mucho, entonces me puse a analizar a fondo quiénes son las niñas y niños que llegan a centros de salud por esto, y pues hoy tenemos los datos. Y lo primero que hay que decir es que pues son muchos casos al año, parece que no, pero en lo que va simplemente del 1 de enero al 3 de noviembre, que es hasta donde está actualizada la base de datos de este año de 2025, van 8,727 casos. Eso quiere decir un caso cada hora del año. O sea, porque yo sé que un 8,700 es difícil de apresar, quizá de hacernos a la idea, pero sí nos podemos hacer a la idea de que en algún centro del país de salud, cada hora están recibiendo a un niño, niña o adolescente que está sufriendo, que fue víctima de una agresión sexual. Entonces, si quieres mostrar las gráficas, también me parece muy importante que lo veamos por edades y por sexos desglosado, porque creo que luego no tenemos como muy claro o no nos imaginamos. Yo, por ejemplo, no sé la gente que nos está escuchando, pero yo, por ejemplo, me acuerdo cuando oí hablar antes de los abusos pederastas en la Iglesia Católica, pensaba siempre que eran niños, no sé por qué, es esta cosa siempre de hablar en masculino, ¿no? Yo pensaba que pasaba mucho más con niños que con niñas y no. En cualquier edad siempre son más víctimas las mujeres que los hombres. Las mujeres son el 94% de las víctimas, como lo podemos ver aquí, el 93%. Pero sobre todo esto se incrementa, esto se dispara más, o sea, vemos que las barras chiquitas primero son pues de 1 año, 2 años, 3 años, también esto es horrible. Yo sé que hay víctimas de 1 año, víctimas de 2 años, víctimas de 3 años, es decir, estamos hablando de bebés que llegan lastimados porque alguien los agredió sexualmente, pero bueno, esto se va incrementando y se va separando también conforme se acercan a la preadolescencia y adolescencia, ¿no? A partir de, vemos como la barra crece, a partir de los 12 años es cuando es como más el cambio, que de verdad yo digo, a mí me impresiona cuando a veces hay quien dice como de, bueno, a los 12 años ya no es una niña, por Dios, es que quienes hemos tenido sobrinas, niñas cercanos, es que tú ves a las niñas de 14, 15 años y sigues diciendo es una escuincla, ¿no? Es una niñita, o sea, ya caí medio en la secundaria, lo que sea, pero siguen siendo niñitas, ¿no? No es posible que se vean como una posibilidad sexual para hombres mayores, ¿no? Y pues claramente que siempre son sobre todo hombres mayores quienes cometen estos abusos muy tristemente, ¿no? Si le das a la siguiente, una de las cosas brutales que se puede ver es
quién es el agresor en los casos en los que se registran, no siempre se registra, pero en esta base de datos sí se registran muchas veces quién es identificado como el agresor de niñas y niños. Entonces, esta que estamos viendo ahorita es en los casos de 1 año a 11 años. Y pues es brutal porque como vemos, más del 50% son familiares. Son el 58% de las agresiones las cometen familiares. Y eso nos habla pues de que no, esto es lo peor, porque cuando hablamos de cómo prevenir, de que no dejes a tus hijos solos con desconocidos, es que no son desconocidos, ocurre en el propio hogar, al final vamos a ver eso, y son personas cercanas, ¿no? Entonces, si le picas a donde dice familiar, y además son hombres. Esto para mí me pareció importante desglosarlo, ya que se puede ver, si le das clic, se tiene que abrir, o 2 clics, se tiene que abrir. Ahí está. Porque además, también a veces he oído esto de que dicen, no, pero también con los niños, las mamás, ¿no? Son abusivas. No, aquí se puede ver desglosado por sexo, entonces por eso le puse otro pariente hombre, porque también hay otras parientas mujer, o sea, estaba como englobado, pero lo dividí. Y si ven, ni siquiera se ve en la gráfica. O sea, básicamente se divide en papá, padrastro, que suman el 22% de los ataques, y luego está este otro pariente, que pues no nos desglosa si es el tío, el abuelo, el hermano, pero sí sabemos que son hombres, ¿no? Y luego por ahí está súper chiquitito, una mamá, una madrastra, o ahí, por ejemplo, una parienta mujer. Esto luego pues lo pueden explorar, pero quería que se viera como ni siquiera se ven, ¿no? En el caso de lo chiquitos que son. Si le das otra vez a subir, y si me ayudas, por favor, bueno, o a picarle a de 12 a 17 años, porque ahí vemos un patrón diferente. Ay, pero ahí pícale a la flechita de arriba para que se abra toda la gráfica otra vez. En los casos de 12 a 17 años hay un cambio de patrón, como ya vimos, pero ahí, ojo, ¿no? La mayoría, ahí sí, totalmente son niñas, son casi el 100% son mujeres, pues, son chiquitas de adolescentes, preadolescentes, y entonces ahí sí hay una mayoría de agresores que no son familiares, pero esto me impresionó. El mayor agresor a esa edad es una pareja, bueno, pues sí, hombre, ¿no? Es, digamos, el noviecito, o por lo menos cuando son atendidas en salud, se declaran que quien las agredió fue su pareja. Y esto es muy fuerte porque, pues también son niñas que apenas están explorando a lo mejor su sexualidad, o que a lo mejor ni siquiera querían tener una experiencia sexual, que apenas, digo, yo pienso de verdad, en mi novia de los 15 años, y es como, pues sí, nos dábamos la manita y nos dimos nuestro primer beso y ya, ¿no? De ahí no pasó. Y por eso esta cosa luego de cuando hay pues hombres mucho más grandes que dicen, ay, 17 años, ya no está tan chiquita, y más bien lo que terminan haciendo es agrediéndola, y es importante que tengamos también esto claro, ¿no? Que se cuestiona también mucho a las chicas a esa edad, por ser cuando son adolescentes, que están empezando a explorar su sexualidad, y no, también son súper víctimas de agresiones sexuales de parte de hombres que también son la pareja, ¿no? Son en quien confías, son quien se supone que te dice que te quiere, que te va a cuidar, que te va a proteger, esta cosa, ¿no? Y bueno, y en segundo lugar de agresiones es, pues lo vemos ahí, un conocido hombre, ¿no? Es decir, tampoco es alguien que no sepan quién es alguien que es un conocido. Y bueno, ya hasta el tercer lugar sí es un desconocido, ¿no? Y claro, en todos estos casos también hombres, porque bueno, me faltó decir, en el total de las agresiones, hay un 10% de casos en los que no se registró, no se identificó, el niño o niña no dijo quién fue, o por ejemplo, si son muy chiquitos, pues no, no saben quién fue. Pero las mujeres son solamente el 1.2% de los casos de agresores identificados. 1.2%, que es muy poquito, y es muy preocupante que también a los niños, a los chavitos, aunque tengan ya 16, 17 años, los agresores sexuales son otros hombres, ¿no? Esto es súper fuerte. Incluso en este mismo desglose que hice de 12 a 17 años, ahí las agresoras mujeres suben a 4%, pero igual es un porcentaje que es mínimo. Y no es
por fomentar ninguna clase de odio a los hombres, sino porque es como, ¿qué está pasando? ¿No? Es que siempre nos tenemos que preguntar por qué los hombres tienen esta, o por qué es una mayoría de hombres quienes tienen esta impulso de someter, de lastimar, de agredir sexualmente a otra persona, ¿no? Y que no tiene nada que ver con necesidades, eso dejémoslo claro, es siempre por ejercer violencia y por ejercer poder, ¿no? Si le das a la siguiente gráfica, podemos ver la cuestión de las edades, justamente que les estaba comentando, arriba en la flechita de siguiente. Ay, me perdí, perdóname. Entonces, también este es el general, ¿no? El desglosado. Dije, a ver, ¿quiénes son en general quienes agreden a niñas, niños y adolescentes? Y bueno, noticias tristes y terribles, son mayores de edad, sobre todo en el grupo de 18 a 24 años. Después sigue también el de jovencitos adolescentes, pero bueno, si lo vemos así por grupos que son segmentados más o menos de cortes chiquitos, ¿no? Pero veamos cuántos agresores son mayores de edad. Y aquí me puse a hacer cruces y me impresionó mucho, entonces si quieres mostrarlo, entonces si le picas a donde dice por edades y sexo, me llamó mucho la atención que sí hay diferencias, que de hecho hay como que se invierte. Por ejemplo, en el caso de la primera columna que vemos es niñas, ¿no? Las niñas chiquitas de menos de 12 años, y ahí la mayoría de agresores son de 35 a 44 años o de 25 a 34, ¿no? Digamos, son jóvenes y adultos y de ahí para seguirle adultos. Pero en el caso de los niños, que ahí habíamos visto que, bueno, son menos, pero no son tan menos, son agredidos por chavitos adolescentes. Esto me impresionó muchísimo, o sea, pero bueno, pensamos también en que si son agredidos por familiares, puede ser el primo, el hermano mayor, me parece brutal, ¿no? Pero es interesante. Y luego cuando nos pasamos las otras dos columnas a chicos de 12 a 17 años, lo que decíamos, ahí son, la gran mayoría son mujeres, entonces son su pareja, entonces bueno, lo que nos dice estas edades es claro, ¿no? O su noviecito que también es un adolescente y comete un acto de agresión, o este tipo de adultos de que ya tienen 20 años y andan con la chiquilla que está en secundaria, está en preparatoria y supuestamente no sería tanta la diferencia. ¿Y cuántos casos terminan en una agresión? Por lo que les digo, esto no es de que, ay, es que las niñas están explorando. Pues la niña a lo mejor quiere darse unos besos, pero no más, y no terminar en algo que es una agresión, ¿no? Y aquí la diferencia en chicos, ahí sí, los agresores son también adultos ya de 35 a 44 años, o bueno, jóvenes o mayores incluso, ¿no? Son agredidos por hombres mucho más adultos. Y bueno, y la última gráfica, nada más porque siempre vale la pena verlo y recordarlo, el lugar de las agresiones sexuales es, o sea, igual, los otros ni se ven, es en la vivienda. En su propia casa, o a lo mejor es en casa de los tíos, en casa de los abuelos, ya que vimos que esto de las familias, en casa del noviecito, y los demás casos casi ni aparecen, ¿no? Yo pensaba, la verdad, que había más casos de agresiones en escuelas, por ejemplo, pensaba que era más común esto, y no, escuela también está por ahí chiquitito, vía pública es chiquito, me llamó la atención que hay una categoría por ahí que ya la pasaste de bar, pensando en esto, ¿no? En cuando ya son jovencitas y se van de fiesta, bueno, pues en bar las agresiones son mínimas. Entonces, también para tenerlo en cuenta, y por eso, bueno, y ya, pues pasando un poco al tema de cómo se previene esto, que es lo que a mí me han preguntado a veces muchas personas que tienen hijas e hijos, pues es con educación, porque, claro, no puedes decir no confiar en nadie, ¿no? Y no dejar que tu hijo salga y esté con desconocidos, lo que les digo, los agresores son familiares, ¿no? Y es muy difícil, por ejemplo, incluso cuando es el papá o eso, el padrastro, lo que hablábamos del caso del futbolista de Omar Bravo, es como es un padrastro, ¿no? Es una persona que se supone que te quiere como a ti como esposa, a tu hija como que la adopta, no esperas que ocurra este tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil, yo creo que sí es muy difícil darse cuenta, por más que haya cositas raras, pues también está esta disonancia de que pues es la pareja que escogí, es alguien que es amoroso conmigo, que es amoroso con la niña, con el niño, ¿no? Está difícil desconfiar y lo único,
pues por eso se vuelve tan importante que los niños y niñas desde chiquitos reciban educación sexual infantil, ¿no? Reciban educación para saber que no tienen por qué permitir que nadie les toque, que nadie les incomode. Esto es muy importante porque un niño o niña puede no saber si con qué intenciones lo están tocando, pero sí siente, sí se da cuenta de que no se siente bien, de que no se siente cómodo o cómoda con eso. Y por supuesto siempre creerles, ¿no? También dejarles claro que el día que quieran hablar, el día que necesiten decir que algo no les está gustando, se les va a creer. Porque, pues tristemente hay muchas veces donde cada vez se está rompiendo más esto, pero porque casos que yo conozco de violencia sexual infantil, las mamás me han contado que ellas lo vivieron, pero que a ellas sus mamás no les creyeron o prefirieron no decir nada porque era el tío, era el primo y entonces no se querían pelear con la familia, ¿no? Y es como, claro, mejor dejas que tu hija tenga un trauma de por vida que pelearte con tu hermano. Pues eso está también muy mal, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante siempre validar, respetar lo que digan niños y niñas y creerles. Fíjate que en esta última, que mencionabas precisamente el tema de que escuela parecía muy pequeña, pero tienes otros rubros que dice otro y no especificado, ¿no? Que faltaría ver también a qué se refiere, o no sé si se sabe, porque se me hizo que está justamente muy reducida la de escuelas, y también yo hubiera imaginado que en el bar las agresiones en los bares son también un poco mayores. Es interesante que esto lo que reflejan es algo, ¿no? Pero no sé si Pensemos que es algo que llegó a un centro de salud, ¿no? Claro. O sea, es un nivel de agresión fuerte. Ok, y esas tienes, o sea, como alguna sospecha de que es que son muchas, ¿no? Ahí sí brinca más el otras o no especificadas, que pudieran implicar quizá otros lugares más extraños o que no, Muchas veces son temas de registro, ¿no? Luego hay errorcitos de registro que se notan en las estadísticas. Por ejemplo, en parentescos había uno donde el supuesto agresor era hijo, y era un caso como de una niña chiquita, ¿no? Entonces era como, claro, eso es un error de registro de que más bien probablemente era el hijo de alguien, o sea, lo pusieron mal, ¿no? Entonces, bueno, luego se van estos casos donde quien tomó los datos, pues no lo anotó, no preguntó bien, no le entendió, así, ¿no? Lo dejaron pasar. Entonces, pues sí, digo, siempre tenemos estos huequitos, pero por lo menos en esta fuente de información es muy amplia la información, porque lo que te digo, en otros casos, o sea, por ejemplo, eso, en los temas de denuncias, no hay registro de quién, o sea, no está públicamente, no hay información de quién es el agresor, simplemente sabemos que hay una víctima y eso, incluso cuando sabemos que esa víctima es menor de edad, no se registra el parentesco de quién es el agresor. Y aquí sí, desde las pocas fuentes de información que sí nos da esto, entonces, bueno, al final son muchos datos que podrían usarse para prevención, que yo creo que la Secretaría de Salud también tendría que hacerlos públicos, porque esto está ahí, la base de datos, como de, ahí está, ¿no? Y pues nada más porque viene una y se mete a escarbarle a fondo, ¿no? Y a hacer todos estos cruces, además son bases de datos donde todo está en código, todos son 1, 0, 2, 3, o sea, todas estas categorías son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces son muy difíciles de leer, son muy poco accesibles para la gente. Y es información que se tendría que tomar para hacer campañas de prevención, ¿no? O sea, ahorita que pasó el episodio del acoso, abuso a la presidenta y que luego salieron con una campaña en contra de esto, es como si hay un montón de información y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de las agresiones que vivimos desde niñas, lo hemos dicho mucho, sobre todo mujeres, que vivimos desde niñas, que a veces es en el transporte público, ¿no? Que para muchas fue un familiar en su propia casa o en casa de sus abuelos. Y ahí están los datos, y no, repetimos una y otra vez esto de, ay, no acoses en la calle, ay, que no te acosen en el camión, en el metro, ¿no? Sí, pero hay mucha más violencia que vivimos desde muy temprano y ahí están los datos y no los usan y no los sacan. Yo pondría un poco más en el foco este tema que mencionabas de educación, porque me parece que incluso aquí viene viene muy al caso el hecho de las diferencias grandes de edades. Vemos que aquí son principalmente hombres los agresores sexuales, ¿no? Por mucho, pero también hay una dinámica todavía, digamos, socialmente aceptada en donde un hombre de 60 años, ¿no? Puede
casarse con una mujer de 28 años. Y lo voy a poner un poco en el ejemplo de Estados Unidos. Caroline Levitt, la vocera de la Casa Blanca, tiene 28 años, pues alguien de ultraderecha, por supuesto, del equipo de Donald Trump, y pues está casada con un personaje de 60 años. Yo creo que en cualquier caso esa diferencia de edad, seas hombre o mujer, supone una violencia porque cada etapa tiene ciertas características y tradicionalmente se ha utilizado estas diferencias de edades para manipular a la mujer de muchísimas maneras, ¿no? Y hay, por supuesto, también mujeres patriarcales que defienden esta diferencia de edades por muchas razones, ¿no? Pero me parece que también, ahora que sale el tema de los archivos de Epstein, yo por ahí cité porque me topé con un tuit que para mí fue brutal, ¿no? Pues claro, vas a defender a un pederasta, pues cuando te casaste con alguien que tenía 36 años cuando naciste. Sí, sí, porque esto, o sea, y sé que es un tema controvertido y polémico y bueno, me vienen a la mente mil casos, por ejemplo, cuando pasó también lo de la chica que denunció a Alejandro Sanz, que decían, pero ella ya era mayor de edad. Sí, pero es un reflejo de esto. Y un amigo querido, bueno, alguien lo quise muchísimo porque además es personaje con voz, es un actor, compartió mi contenido cuando hablé de eso y estuve platicando con él y claro, me decía, es que la delgada línea entre esa relación con alguien de 20 años que ya es mayor de edad y que cualquier día te metas con una de 16, es una línea muy delgada. Y él me decía, y esos son los hombres a los que admiro y a los que aplaudo siempre, y él me decía, yo lo hablo con mis amigos, porque además en el mundo actoral es súper común, y hay más de uno que claro, que bien que están o esperando a que la chica cumpla 18 para que ya sea legal, o eso, manipulándolas desde antes, ¿no? Haciéndoles grooming, que se llama, y claro que es una relación de desigualdad de poder, ¿no? Y por más que después una ya sea adulta, estas diferencias solo reflejan que en algún momento eso, en una línea muy delgada, estos hombres o estas mujeres como ella aprobarían la pederastia. Así es. Así es, por eso tenemos que seguir conversando sobre estos temas y bueno, hoy en tu aniversario, muchísimas gracias. Querida Charo, por acá vamos a compartir ya tu link al blog, gracias por luego siempre andando buscando de último momento para que la banda por acá se suscriba, lo cheque.